Buenos días con todos. El día de hoy, junto con mi grupo, alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola, de la carrera de Medicina Humana, les hablaremos sobre el tema de inmunidad innata. Los integrantes del grupo son Eric Barrientos, Gerson Chamorro, Ariana Rojas, Samantha Vega y quien les habla, Alejandra Ceballos. Para comenzar, vamos a leer un poco el índice, donde vemos que consta de una introducción y un desarrollo con los siguientes temas: el reconocimiento por el sistema inmunitario innato de los microbios y de lo propio dañado, los receptores celulares para el reconocimiento del patrón de la inmunidad innata, los componentes celulares del sistema inmunitario innato, reconocimiento y moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata, la respuesta inflamatoria. Por último, les presentaremos un caso clínico y mostraremos nuestras referencias bibliográficas. Para comenzar con la introducción, sabemos que alrededor de cada uno de los seres vivos constantemente se encuentran multiplicándose millones de agentes patógenos. Entre ellos vemos a los hongos, las bacterias, los virus y los parásitos, todos ellos con un fuerte potencial para producirnos la muerte. Sin embargo, los seres vivos han logrado desarrollar mecanismos para poder identificar a estos agentes patógenos y así poder eliminarlos, diferenciándolos de los propios componentes de su organismo. El sistema inmune está compuesta por un conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas. Es un sistema primariamente especializado en la protección del organismo más que en el ataque y la destrucción de un agente agresor. Esta protección inicial consiste en impedir la entrada de diversos patógenos a un organismo y se logra a través de las barreras físicas y químicas. Tradicionalmente, esta defensa se ha dividido en dos tipos de reacciones: la inmunidad innata e inmunidad adquirida. Las principales diferencias entre ambas respuestas son los mecanismos y los tipos de receptores usados para el reconocimiento antigénico. La inmunidad innata, natural o inespecífica, constituye una defensa menos evolucionada y específica que la adaptativa, ya que el mismo mecanismo, que son las células, los factores solubles, entre otros, actúan frente a diversos agentes. Además, en exposiciones repetidas de una molécula o agente extraño, se desencadena una respuesta similar y con la misma intensidad en todas ellas, es decir, que carece de una memoria inmunológica. El hecho de ser una respuesta menos evolucionada y específica está compensado por la rapidez de la misma, ya que se produce en horas y porque su intensidad no está ligada a un contacto previo con el agente extraño. Además, su actuación es fundamental para el desarrollo posterior de la defensa inmunodadaptativa, a la que ha de exponerse la gente una vez superadas las barreras. Dentro de las generalidades de la inmunidad innata, vemos las funciones de las respuestas inmunitarias. Entre ellas, vemos que el sistema inmunitario innato mantiene defensas físicas y químicas en las barreras epiteliales, como la piel y el recubrimiento de los sistemas digestivos y respiratorio, lo que bloquea la entrada de microbios. Por otra parte, la respuesta inmunitaria innata son las primeras reacciones a los microbios, que sirven para impedir, controlar o eliminar la infección del hospedador frente a muchos microorganismos patógenos. Por otro lado, vemos que la inmunidad innata elimina las células dañadas e inicia el proceso de reparación tisular. La respuesta inmunitaria innata estimula la respuesta inmunitaria adaptativa y pueden influir en la naturaleza de las respuestas adaptativas para hacerlas eficaces de forma óptima frente a diferentes tipos de microbios. Por último, las dos principales respuestas protectoras del sistema inmunitario innato son la inflamación y la defensa antivírica. Ahora sí le doy pase a mis compañeros para que les sigan hablando del tema. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar con respecto al reconocimiento por el sistema inmunitario innato de los microbios y de lo propio dañado. Y es que el sistema inmunitario innato va a reconocer productos microbianos que son a menudo esenciales para la supervivencia de los microbios. De repente sustancias como el ARN vírico, el lipopolisacárido y el ácido lipoteicoico. ¿Y qué es lo que va a reconocer básicamente? Bueno, los PAMs y los DAMs. Los PAMs son patrones moleculares asociados a patógenos, mientras que los DAMs son patrones moleculares asociados al daño celular. Estos DAMs también son conocidos como alarminas, y es que justamente alarman al sistema inmunológico de que algo está provocando la muerte de las células. Por ejemplo, un daño celular causado por infecciones, ciertas toxinas, químicas, quemaduras, traumatismos o simplemente la pérdida del riego sanguíneo, que vendría a ser la isquemia. En el cambio, con respecto a los PAMs, pues bueno, son como que cadenas, ¿no?, de ADN, de ARN que pueden estar dentro del antígeno, de la bacteria, del virus, que gracias a los receptores que son los PRR del sistema inmunitario innato, pues se van a poder reconocer, ¿no?, estos PAM y estos DAM. Y justamente los PAM también son importantes porque van a ayudar al sistema inmunológico a distinguir de repente si es que una célula es un antígeno o simplemente es una célula del cuerpo, ¿no? Entonces no tenemos por qué atacarla, porque si no se forman las enfermedades autoinmunes. Y los receptores PRR de los que estaba hablando
Voy a presentarlos y son 5. Vendría a ser el TLR, que son receptores tipo TOL, los NLR, que son receptores tipo NOT, los RL, que son receptores tipo RIC1. También tenemos los CLR, que son receptores de lectina tipo C, los SR, que son receptores tipo scavenger, o también conocidos como los basureros, y más adelante se va a abarcar con respecto a ello. Yo voy a hablar sobre los receptores celulares para el reconocimiento de patrón de inmunidad innata, también conocidos como PRRs. Existen tres clasificaciones. Primero tenemos a los receptores que se encuentran en la membrana plasmática celular, y aquí están algunos tipos de TLR, SLR y SR. En segundo lugar están los receptores que se encuentran en la membrana endosómica, y aquí tenemos algunos tipos de TLR. En tercer lugar están los receptores que se encuentran en el citoplasma celular, y aquí tenemos a NLR y RLR. Sobre los receptores tipo TOL o Toll-like receptors, sabemos que se identificaron originalmente en la mosca de la fruta y han evolucionado desde entonces. En el humano, actualmente hay 9 TLR funcionales diferentes. Estos tienen en común que presentan un dominio de repeticiones ricas en leucina, una parte estructural rica en cisteína y un dominio TIR. Sin embargo, también existen diferencias entre ellos, puesto que los TLR 1, 2, 4 y 5 y 6 se expresan en la membrana plasmática y reconocen a varios PAMP en el ambiente extracelular, mientras que los TLR 3, 7, 8 y 9 se expresan dentro del retículo endoplasmático y en la membrana endosómica, y detectan a varios ligandos diferentes de ácidos nucleicos. Los TLR responden tanto a moléculas exógenas como endógenas, y se encuentran en las células dendríticas, macrófagos, neutrófilos y otros tipos celulares. Cabe resaltar que el reconocimiento por el TLR de ligandos microbianos da lugar a la activación de varias vías de transmisión de señales y a factores de transcripción que inducen la expresión de genes que promueven la inflamación y las respuestas antivíricas. Sobre los receptores citosólicos, tenemos a los receptores del tipo NOT y tipo RIC. Los NOT-like receptors son una familia de más de 20 proteínas citosólicas diferentes que detectan la presencia en el citoplasma de los PAMP y DAMP. Estos reclutan proteínas para formar complejos transmisores de señales que promueven la inflamación. Tienen tres dominios: un dominio rico en repeticiones de leucina, un dominio NATCH y un dominio efector, que es el que forma complejos transmisores de señales. Según este dominio, los NLR se dividen en tres subfamilias, y según el dominio efector que tengan, que puede ser un dominio CART, BIRT o pirina. La subfamilia NOT tiene como dominio efector a CART, sus miembros son NOT1 y NOT2, y lo importante es que forman los señalosoma de NOT. Este es su complejo transmisor de señales que termina por activar a la NFKB, que promueve la expresión de los genes inflamatorios. Por otro lado, tenemos a la subfamilia NLRP, que tiene como dominio efector la pirina, y hay 14 miembros, como ejemplo tenemos el NLRP3, se activa por en presencia de productos microbianos, ARN bacteriano, cambios de concentraciones de potasio en el citoplasma, ATP extracelular, etc. Lo importante es que forma el inflasoma, que termina por activar a las citocinas interleuquina 1b e interleuquina 18, que induce la inflamación. Luego tenemos los receptores citosólicos tipo RIC, que son detectores citosólicos de ARN vírico que responden a ácidos nucleicos víricos, induciendo la producción de interferones antivíricos del tipo 1. Pueden discriminar el ARN unicatenario vírico de los transcriptos de ARN unicatenarios de las células normales, y así nos atacan a nuestras células. Se expresan en varios tipos celulares como leucocitos y células tisulares. Además, se encargan de capacitar a células para que participen en las respuestas inmunitarias innatas frente a virus. Y los mejores caracterizados son los RIC1 y el MDA5. Luego tenemos a los receptores tipo lectina tipo C o CLR, que son receptores que reconocen glúcidos en la superficie de los microbios, facilitan su fagocitosis y estimulan las respuestas inmunitarias adaptativas consiguientes. Son proteínas de membrana integrales, se encuentran en las superficies de macrófagos, células dendríticas y células tisulares, y hay varios tipos específicos a diferentes glúcidos, como glucosa, N-acetilglucosamina, betaglucanos, manosa, etc. Como ejemplo tenemos a los receptores de manosa y a las lectinas 1 y 2. Finalmente tenemos los receptores scavenger o basurero, SR, que forman un grupo diverso estructural y funcional de proteínas de superficie celular, cuya característica común es mediar la captación de lipoproteínas oxidadas por las células. Algunas estructuras moleculares que se unen a receptores basureros son LPS, ácidos nucleicos, betaglucanos y proteínas. Y como ejemplos tenemos a los SRA y al CD36, que se expresan en macrófagos. Ahora me gustaría hablar con respecto a los componentes celulares del sistema inmunitario innato. Y es que tenemos en primer lugar a las barreras epiteliales, que son justamente como que barreras protectoras entre el medio ambiente y entre las superficies mucosas, por ejemplo, entre las vías digestivas, respiratorias, genitourinarias. Y tenemos mucosas, cilios, macrófagos, defensinas, queratinocitos, que son justamente barreras protectoras. También tenemos fagocitos, que pues, sobre todo están conformados por macrófagos y neutrófilos. Y debemos recordar que los fagocitos por sí solos no van a digerir, ¿no?
sino simplemente van a atrapar a los antígenos, que necesitan recién a los lisosomas para poder realizar las actividades digestivas, ¿no? De poder realizar lisis, comerse en sí al antígeno, a veces hasta estas enzimas digestivas que son los lisosomas. También vamos a tener acá la célula dendrítica, que son los detectores más versátiles del PAM y de los DAM, justamente por la gran presencia, por la gran variedad de los PRR que tienen, ¿no? Y también las células dendríticas son las células presentadoras de antígenos. Y por último, ya casi tenemos a los mastocitos, ¿no? Que son justamente estas células que van a tener gránulos de histamina. Van a liberar histaminas cuando se reconoce una célula que no es propia del cuerpo. Justamente esto sucede en las personas que son alérgicas, ¿no? Comen un marisco las personas alérgicas y pues empiezan a liberar histamina. También tenemos proteínas sanguíneas. Tenemos acá el sistema de complemento, los imógenos, que realizan lisis celular por poros y también se componen de otros mediadores de inflamación. Los imógenos tienen un fragmento A, un fragmento B, se dividen, ¿no? Y empiezan a realizar un poro en la pared de la bacteria, del antígeno, y realizan lisis celular. También tenemos células NK, que dependiendo del receptor al que se unan van a poder realizar de repente la destrucción de las células infectadas o simplemente van a impedir la destrucción de células sanas. Ya para finalizar, voy a hablar con respecto a la respuesta inflamatoria y que es la vía principal por la que el sistema inmunitario innato se enfrenta a las infecciones y a la lesión tisular. Y la respuesta inflamatoria es la acumulación de componentes del sistema inmunitario innato en un tejido extravascular infectado o dañado. Y esto se realiza gracias a las citocinas, que también son conocidas como interleucinas y van a determinar la naturaleza y la duración de la respuesta inmune. Y mencionar también que una citocina puede estimular la producción de otras, por lo que esto puede conllevar, ¿no?, a una tormenta de citocinas que hemos visto, por ejemplo, en la pandemia ahora de la COVID, ¿no? Que una persona de repente puede tener un cuadro más grave que otra porque se está realizando una tormenta de citocinas, que es una respuesta sumamente ya exacerbada, ¿no?, del sistema inmunológico. Bueno, ahora vamos a continuar con la exposición. Muchas gracias. Reconocimiento y moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata. Pero, ¿qué son las moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata? Pues son las varias moléculas en forma soluble que se encuentran tanto en la sangre como en los líquidos extracelulares, tal como el líquido intersticial, que recorren microbios y promueven respuestas innatas. Y pues estas moléculas efectoras solubles, o también llamadas conocidas como la rama humoral de la inmunidad innata, actúa de dos maneras. Una es potenciando la capacidad fagocítica de los macrófagos y neutrófilos, y otra es promoviendo respuestas inflamatorias en el lugar de la infección con el propósito de llevar más fagocitos hacia esa zona. Y pues los principales componentes de la rama humoral de la inmunidad innata son el sistema de complemento, las pentraxinas, las colectinas y las ficolinas. Vamos con el sistema de complemento, el cual se resume en estos 6 guiones de la izquierda, ya que forma parte de la inmunidad innata y se va a activar cuando los patógenos no han podido ser controlados por otros elementos que pertenecen a este tipo de inmunidad innata, como por ejemplo la piel o las células NK, las natural killer. Y además, este sistema es un conjunto de proteínas que en su mayoría son sintetizadas en el hígado, por eso lo de origen hepático, y se va a encontrar circulando en el cuerpo como zimógenos, es decir, como proenzimas inactivas, que se van a activar solo en caso de procesos infecciosos. Y algo importante a mencionar es que cuando una proteína del complemento se activa, esta va a generar toda una cascada de activación que posteriormente originará la amplificación de toda la señal de ese sistema y en consecuencia producirá la opsonización. Pero, ¿qué es la opsonización? Pues es el proceso en el que un patógeno va a ser cubierto por anticuerpos, o en este caso por proteínas del complemento, como lo vemos aquí. Esta es la superficie, y aquí están las proteínas del complemento. Y pues va a ser cubierta por esta proteína del complemento con el fin de facilitar la detección de estos patógenos por parte de células fagocíticas que al final se encargarán de eliminarlos. Y pues debido a la interacción de las proteínas que conforman este sistema de complemento,
se van a formar tres vías: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Y las funciones que va a cumplir este sistema de complementos son de generar inflamación, promover la fagocitosis y formar un complejo de membrana de ataque, que tendrá como consecuencia la lisis del patógeno. Por tema del tiempo no podré explicar las tres vías, pero hice un esquema bien ordenado con numeración, como para poner pausa y se analice un poco. Ahí está la vía clásica, la vía de las lectinas y finalmente la vía alterna. Y pasamos a las pentaraxinas, los cuales son una familia de moléculas que tienen un pliegue proteínico característico. Y los miembros más destacados de esta familia de moléculas son la famosa proteína C reactiva, el cual en el ser humano es la principal proteína de fase aguda, producida por los hepatocitos en respuesta a la interleuquina 6, y pues se une a la fosforilcolina. Y con respecto al amiloide sérico P, pues esta es una proteína importante de fase aguda en los ratones, aunque parece menos importante en los seres humanos. No hay tanta evidencia sobre esto. Y con respecto a la pentraxina 3, pues puede considerarse un reactante de fase aguda y es producida por varios tipos celulares como las células dendríticas, los macrófagos y las células endoteliales. Y estos responden a ligandos de TLR, es decir, ligandos de receptores tipo TOL y citoquinas inflamatorias. Y siguiendo con los principales componentes de la rama humoral de la inmunidad innata, tenemos a las colectinas y ficolinas, las cuales están aquí con su respectiva función. Caso clínico de una enfermedad autoinmune innata. Veremos la enfermedad granulomatosa crónica. Un joven de 13 años, mestizo, que desde los primeros años de vida comenzó a demostrar que tenía infecciones por salmonela, shigella y oxyuros, lo cuales le provocaban diarrea. A los 2 años se le diagnosticó una tuberculosis pulmonar. A partir de los 3 presentó neumonías bacterianas recurrentes. Cuando recibió la vacuna anti-estafilocócica terapéutica, en las zonas de inyección se formaron granulomas cutáneos. A los 12 años de edad presentó síndrome febril crónico con una gran hepatomegalia. Se le realizó biopsia del hígado y se diagnosticó un proceso inflamatorio granulomatoso pseudotumoral con áreas de necrosis asociadas con una infección por fasciola hepática. A partir de los 12 años empezó a transmitir múltiples abscesos hepáticos, recidivantes y otros comunicantes causados por Staphylococcus aureus. Esta enfermedad granulomatosa crónica es una enfermedad relacionada a la herencia autosómica recesiva ligada al cromosoma X. Se debe a que hay defectos fagocíticos en el NAP oxidasa, lo cual da como un resultado una defectuosa producción de ROS, que son los radicales libres, por ejemplo, el superóxido. Y esto se encarga de poder matar a los microorganismos ingeridos. Y a la vez también hay una disminución del estallido respiratorio, como los neutrófilos. Características clínicas: infecciones graves recurrentes, como en el caso de las piel o las vías respiratorias, abscesos hepáticos, linfadenopatía y, por último, granulomas en la piel y del tracto gastrointestinal. Diagnóstico y tratamiento. Para poder acertar con esta enfermedad se tiene que hacer un ensayo de neutrófilos, anemia, hipergammaglobulina y, por último, confirmar el genotipo. En los exámenes clínicos efectivamente se confirmó de que tenía anemia e hipergamaglobulinemia. Así también se pudo confirmar su genotipo. A este paciente se le recetó trimetopina más sulfametoxazol de por vida como uso profiláctico, ya que esas actúan sobre las bacterias gram positivas y gram negativas. Así también se le dio glucocorticoides para la inflamación severa, que se encargan para tratar las infecciones alérgicas o autoinmunes. También hay un tratamiento alternativo de las cuales no se le hizo, pero también investigué que se le pudo hacer una terapia génica, que consiste en reparar el gen de fructoso para tratar de curar esta enfermedad. Referencias bibliográficas.